El millonario infértil llora al ver a la niña madre de trillizos pidiendo en la calle. Ricardo nunca imaginó que esa mañana sería un torbellino de emociones que lo arrancarían de su lujosa rutina. Caminaba por la avenida principal, bajo el sol que quemaba la piel y el humo urbano que parecía envolver la ciudad entera en un abrazo gris. El ruido era insoportable, bocinas que chillaban, charlas lejanas, pasos que retumbaban en el asfalto sudado. Y ahí, justo frente a una de esas tiendas caras que nunca entraba, estaba ella, Sofía, una joven madre con sombra en los ojos y manos temblorosas, pidiendo ayuda. Pero no estaba sola. Recluidos en sus brazos, 3 pequeñitos con la piel sucia y lágrimas que se congelaban en sus mejillas flaquitas. Trillizos. 3. Pidiendo. Ricardo, vestido impecable, con el reloj que brillaba y el teléfono que no paraba de sonar, se quedó quieto. No podía apartar la mirada. Era imposible para Ricardo no sentir un nudo en la garganta. Recordó su propio dolor, ese agujero oscuro que llevaba dentro desde que supo que no podía ser padre. Todo el dinero, los coches, los viajes, no llenaban ese vacío que ahora le aplastaba el pecho con fuerza. ¿Quién era él para quejarse? Aquí ella estaba, luchando sin nada, y él inmóvil observando. Las manos de Sofía temblaban cuando extendió un pequeño vaso casi vacío. La gente murmullaba a su alrededor, algunos despectivos, otros sorprendidos. ¿Realmente son de ella?, oyeron decir algunos. Qué raro, 3 a la vez. Un escalofrío le recorrió la espalda a Ricardo cuando entendió que no todo era lo que parecía. ¿Por qué la policía no la había removido? ¿Por qué nadie la ayudaba? ¿Qué ocultaba esa madre y sus trillizos que alguien quería esconder? Y entonces esa extraña sensación se asentó dentro de él. Tenía que saber más. No podía simplemente seguir de largo. Su vida apacible se estaba rompiendo. Por un instante se le escapó una lágrima caliente que recorrió su mejilla. No lloraba desde hacía años, pero ahora el dolor de otro se clavaba en su alma como un puñal, delante de esa mujer y sus hijos. Se dio cuenta de que su soledad era más profunda de lo que creía. Mientras la multitud seguía su camino, él sintió que un poderoso impulso lo empujaba a actuar. Pero, ¿qué riesgos traería meter las manos en esta historia? Algo oscuro pendía en el aire, y la sombra de un secreto gigante acechaba. Ricardo apenas lo sabía, pero esa calle, esos niños y esta mujer eran más que desesperación. Eran la llave a un misterio peligroso que podía destruir todo lo que había construido. El millonario infértil estaba atrapado, frente a un muro invisible, entre el deseo. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo, para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Ricardo sintió el peso de la incertidumbre. La multitud se movía a su alrededor como un río, pero él estaba anclado, atrapado en una tormenta interna. ¿Qué hacer? La imagen de Sofía y sus trillizos revoloteaba en su mente. Justo cuando estaba a punto de dar un paso hacia ella, un grito desgarrador cortó el aire. «Devuélvanme a mi hijo», clamó una mujer desde el otro lado de la calle. Ricardo giró la vista y vio a una mujer desesperada, con el rostro desencajado, empujando a la gente a su alrededor. Era imposible no notar el terror que se reflejaba en sus ojos. La curiosidad se apoderó de él, y antes de que pudiera detenerse, comenzó a avanzar. La gente la ignoraba, murmurando entre risas y chismes. Pero aquel grito era tan real, tan desgarrador,
que una parte de él se sentía obligada a escuchar. La mujer seguía gritando, su voz atravesando la cacofonía de la ciudad. Cuando finalmente llegó a su lado, ya no había dudas. La angustia en su mirada era palpable. «¿Qué ha pasado?», le preguntó, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. «Me han robado a mi niño, a mi Mateo. Lo vi con ella, con esa mujer», respondió, apuntando con el dedo tembloroso hacia Sofía. El mundo se detuvo un momento, y Ricardo sintió un escalofrío helado recorrer su cuerpo. «¿Ella? ¿Sofía?», murmulló, girando la cabeza. El nudo en su garganta se hizo más fuerte, mientras la mirada de la madre se intensificaba. Sofía había estado en la calle, herida y desprotegida, pero ahora estaba en el centro de una acusación monstruosa. La gente comenzó a reunirse, murmullos de incredulidad inundando el aire. Sofía, al darse cuenta de lo que sucedía, se tensó, su cuerpo encogido como un animal acorralado. Sus ojos, antes cansados, ahora brillaban con un destello de pánico. Ricardo sintió que su estómago se retorcía. ¿Era posible que Sofía estuviera involucrada en algo así? Un susurro de duda se encendió en su mente. «No puede ser verdad», pensó, aunque la imagen de la madre gritándole que se había llevado a un niño comenzaba a ocupar un espacio en su cabeza. El pasado de Sofía, su lucha, todo podía ser un engaño. Pero ahí estaban los niños en sus brazos. ¿Acaso eran un escudo? La multitud se dividió en ricos y pobres, unos apoyando a la madre desesperada, otros señalando a Sofía como una criminal. La tensión aumentaba con cada momento. Ricardo quedó en el medio, sintiendo que una bola de fuego se formaba en su pecho. Era como si el aire se hubiera vuelto denso, pesado. Sofía trató de explicar, su voz entrecortada, pero nadie la escuchaba. «Soy su madre, lo juro. No tengo nada que ver», repetía. Pero ella, con su aspecto desaliñado y sus 3 hijos polvorientos, no parecía tener credibilidad ante la presión de la multitud. De pronto, un estruendo resonó. Un auto se detuvo bruscamente y un hombre uniformado salió disparado hacia la escena. «¿Qué está ocurriendo aquí?», preguntó con una voz autoritaria. Ricardo sintió que el tiempo se detuvo al ver ese rostro. Era alguien que conocía, alguien cuyo nombre sostenía el hilo de toda su vida. Era su hermano, Javier. Las miradas se cruzaron, y Ricardo entendió que aquel momento desataría una serie de acontecimientos irrevocables. El hombre no solo era un policía, había estado buscando a su propio hijo desaparecido desde hacía años. La conexión era innegable y aterradora. «Sofía», gritó, su voz temblando, «dime que no es verdad». Las lágrimas brotaron de los ojos de ella. «No es lo que parece». Pero en ese instante, la sombra del pasado se cernía sobre ellos. Todos en la multitud esperaban respuestas, y solo él podía sentir el horror de lo que se avecinaba. Un giro imprevisto contorsionó la realidad. ¿Quién era realmente Sofía? ¿Qué oscuros secretos la unían a él y a su familia? Ricardo se encontraba en una encrucijada entre la verdad y el miedo, la necesidad de salvar y la posibilidad de perderlo todo. La revelación de su hermano, añadida a la jungla de desconfianza, marcaba el inicio de una trama mucho más profunda y peligrosa. Las preguntas se apilaban como piezas de un rompecabezas. ¿Podría todo ser una conspiración? ¿Sería Sofía una víctima o una villana? Ricardo comprimiría ese mismo dolor que ella exhibía con tanta impotencia. Su camino para descubrir la verdad apenas comenzaba. La tensión era palpable. Cada aliento se sentía como un puñal en el aire. Ricardo miraba a Sofía. Sus ojos estaban llenos de miedo y su voz se ahogaba entre los murmullos de la multitud. Su hermano Javier se acercó, su mirada fija en Sofía, y en ese instante el tiempo parecía detenerse. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Javier, su voz retumbando con autoridad. «Ella se llevó a mi hijo», gritó la madre desesperada. Señalando a Sofía, Ricardo sintió que todo se decae. ¿Cómo era posible que Sofía,
La mujer que había estado luchando por sus hijos, ¿pudiera ser acusada de algo tan horrible? No, por favor, soy su madre, lo juro, suplicaba Sofía, sus ojos chispeantes de desesperación. La multitud miraba, con caras de curiosidad y desprecio. Un murmullo crecía, confusión y sospecha estaban en el aire. Ricardo se sentía estrujado entre la angustia de Sofía y la acusación de la otra madre. Pero justo cuando la confusión alcanzaba su clímax, algo inesperado interrumpió la escena. Un hombre emergió de la multitud, su rostro pálido y sus ojos desbordados. «¡Es mentira! ¡No es verdad!», gritó mientras empujaba a la gente. Era un desconocido, con una chaqueta desgastada y un aire de locura. «Ella no es su madre». «No es lo que parece», continuó, señalando a Sofía. «Es una impostora». El aire se congeló. Ricardo sintió cómo el corazón se le subía a la garganta. Las palabras del hombre retumbaban en su mente como ecos. ¿Quién era él? ¿Por qué decía eso? La multitud, antes dividida, se detuvo como si hubiera recibido un golpe. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Javier, acercándose al hombre, su voz autoritaria resonando exigente. «¿Qué sabes de ella?». «Lo sé todo», contestó el hombre, respirando con fuerza. «La vi en la casa de un amigo, con un niño que no es suyo. Estaba con él. Secuestradores, eso es lo que son». Todo el mundo contuvo el aliento. La incredulidad mezclada con temor se reflejaba en cada rostro. Ricardo sintió que su mundo se volcaba. Sofía miraba al desconocido, sus ojos llenos de terror. «No, no es cierto», gritaba, su voz quebrándose, pero la duda comenzaba a florecer en el corazón de Ricardo. «¿Cómo puedes estar tan seguro?», preguntó Javier, manteniendo la presión. El hombre respiró hondo y explicó. «Conozco a esas personas. Trabajan para una red que roba niños. Sé que ella es parte de eso». Las palabras calaban hondo, llenando el espacio de un silencio aterrador. Ricardo sintió el peso de la realidad aplastando sus esperanzas. Agarró la mano de Sofía, pero ¿cómo podía sostener a quien podría ser una criminal? Su mente luchaba para encontrar una respuesta. Sofía, ahora pálida, buscaba consuelo en su mirada. Sus ojos suplicaban comprensión y confianza. «Soy inocente», decía. Pero cada segundo que pasaba, la certeza comenzaba a desvanecerse entre las olas de duda que invadían su mente. Más murmullos estallaron entre la multitud, susurros de escándalo, de zancadas rápidas hacia la decisión. Ricardo se sentía atrapado, navegando en un mar de mentiras y verdades retorcidas. «Nadie me creerá», pensó, pero algo en su pecho quería aferrarse a ese rayo de esperanza. «¿Y si todavía puede haber una explicación?», Ricardo murmuró para sí mismo, pero la mirada de su hermano Javier lo decía todo. Su confianza se había agrietado. Una sombra de traición se deslizó entre ellos. De repente, un estruendo resonó. Un coche policía se detuvo violentamente frente a la escena. Las luces brillaban, y un nuevo grupo de oficiales bajó con determinación. «¿Qué está pasando aquí?», ordenó uno con voz firme. El caos se intensificó, y la multitud retrocedió, como si las piezas de un rompecabezas comenzaran a cambiar. «Se llevan a los niños», gritó el hombre desconocido, señalando a Sofía. En medio de la confusión y la incertidumbre, el tiempo se detuvo una vez más para Ricardo. Las revelaciones construían una tormenta alrededor de él. ¿Sofía era una víctima o una villana? Las piezas del rompecabezas culposo se movían, pero aún había espacio para la esperanza o el horror. Mientras todo se desmoronaba, una certeza se ató en su mente. La verdad estaba a punto de estallar. Todo lo que creía conocer estaba a un paso de caerse, y la historia recién comenzaba a revelarse. ¿Qué haría ahora? La tensión estalló en el aire, como un globo que explota. Ricardo estaba en el ojo del huracán, su mente girando. La multitud se dividió, cada grupo defendiendo sus creencias. La acusación flotó, pesada y crítica. «Ella se llevó a mi hijo». Sofía, con sus ojos desbordantes de miedo,
Trataba de defenderse, pero su voz se ahogaba entre los murmullos. De repente, el desconocido comenzó a avanzar hacia Sofía. Su rostro era una máscara de locura, temblando de furia. «No puedes confiar en ella», gritó, acercándose tanto que Ricardo sintió la tensión tangente. «He visto cosas. Esa mujer está metida en algo horrible». La multitud pulsaba de confusión y curiosidad, la balanza del juicio cambiando en cuestión de segundos. Javier, el hermano de Ricardo, observaba con una mirada acerada, como una serpiente lista para atacar. «¿Qué sabes de ella?», le preguntó, su voz un eco de autoridad. El desconocido ensanchó sus ojos, al borde del colapso. «Ella no es quien dice ser, está mintiendo. Vine aquí por su culpa». Cada palabra parecía atravesar a Ricardo, como un cuchillo frío. La mirada de Sofía se tornó en horror, pero había algo más en sus ojos. Los gritos de la madre desesperada y el caos urbano se desvanecieron cuando el desconocido, entre jadeos, reveló una información que hizo temblar a Ricardo. Ella no es solo una madre, es una agente encubierta. La han estado buscando, porque está involucrada en un caso de tráfico de niños. Quedó paralizado. Las palabras golpearon como un tambor en su pecho. Los murmullos en la multitud se intensificaron. Algunos incluso empezaron a retroceder, mientras otros se acercaban, llamando a la policía. Sofía retrocedió un paso, su mirada cautivada entre el pánico y la resolución. «No puedo, no soy eso», suplicó, buscando a Ricardo, quien se sintió desgarrado. Todo lo que conocía parecía desmoronarse. El desconocido continuó, sus palabras resonaban. La vi en mi barrio, con hombres que no son de fiar. Ella se hizo pasar por una madre, pero es parte de una red». Ricardo sintió el suelo ceder bajo sus pies, el mundo figurado a su alrededor comenzando a dar vueltas. Se sentía en un sueño oscuro, incapaz de desenredar la verdad de la mentira. En ese instante, un sonido horrible rompió la escena, un grito desgarrador de Sofía. «No, por favor», imploró, colapsando casi al suelo. Ricardo se precipitó a su lado, sintiendo el tirón fuerte de su dolor. Pero Javier, el hermano, no dio un paso atrás. Su mirada estaba fija en ella, llena de determinación. «Deja de hacer teatro», gritó Javier. «Si eres inocente, deberías querer que te escuchen, no que te escondan. ¿Qué ocultas?». El miedo poblaba el rostro de Sofía, y era un espejo de la angustia en sus ojos. Pero algo más brillaba en su mirada. Un destello de conocimiento, una chispa de rabia, quizás. En ese momento, mientras Javier se acercaba para arrestarla, un golpe eléctrico recorrió la multitud. Una figura familiar apareció en el horizonte. Era una mujer, con una presencia que paralizaba el tiempo, la madre de Ricardo. Su cara pálida reflejaba horror y desgano. «¡Ricardo!», gritó, su voz resonando como un eco. «¡Tú!», exclamó Sofía mirando a la mujer, un destello de reconocimiento cruzando sus ojos. «Tú no puedes estar aquí». El tiempo se detuvo. Las piezas de un rompecabezas que Ricardo ni siquiera sabía que existían comenzaron a encajar. ¿Qué conexión tenían? La madre de Ricardo se quedó en silencio, respirando con pesadez, viendo a su hijo entre la confusión. «No, esto no puede estar sucediendo». Consejo, Ricardo, su corazón golpeando fuerte como un tambor. Y en un instante, todo se volvía más complicado. Las verdades nunca dichas estaban a punto de emerger. La tempestiva tormenta de secretos, y una revelación se precipitaba. ¿Sería Sofía víctima o verdugo? ¿Y su madre? ¿Qué papel jugaría en todo esto? Las luces del coche patrulla iluminaban la escena, reflejando sombras de traición y miedo. La multitud contuvo el aliento, todo estaba en juego. El viento sopló. Cargado de incertidumbre, Sofía puso una mano en el pecho, como si ya conociera que el momento de la verdad había llegado. Ricardo estaba atrapado, más perdido que nunca, y la pregunta retumbaba en su mente. ¿Quién era realmente Sofía? El aire se volvió denso, casi pesado con la tensión de la multitud. Los murmullos se intensificaron,
cada uno una chispa de duda, y Ricardo sintió la mirada de su madre sobre él, como si tuviera el poder de leer sus pensamientos. Todo estaba a punto de estallar. Por amor a Vi, pensó, el dolor oprimiendo su pecho. Nunca había estado tan perdido. Sofía, conocida y desconocida al mismo tiempo, la mujer por la que había comenzado a sentir algo profundo, ahora era el centro de un torbellino de acusaciones. La multitud se dividía, algunos sosteniendo la mano de la madre desesperada como si ella fuera la única víctima en esta historia. Otros observaban a Sofía, sus rostros llenos de escepticismo. La confusión era un río furioso, arrastrando todo a su paso, y con eso llegó ella, la figura inconfundible de su madre, pero había algo diferente en su mirada, una mezcla de miedo y sabiduría, como si cada decisión que había tomado la había llevado a este instante. «¿Qué haces aquí?», murmuró Ricardo, sintiendo que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «No puedes hacer esto», exclamó su madre, acercándose al grupo. «Ella no tiene culpa. Escuchen su historia». Pero sus palabras parecían tiradas al viento. Caían entre murmullos que de inmediato se desvanecieron en desprecio. El desconocido se acercó. Su rostro pálido reflejaba una locura desgastada. «No la dejen escapar. No saben la verdad. Es parte de algo más grande». Sus palabras resonaban como un eco ominoso. Entonces, con un movimiento rápido, él sacó algo de su chaqueta. Era un teléfono. Las pantallas brillantes de los teléfonos comenzaron a encenderse, iluminando el caos. «Miren esto», dijo con voz entrecortada. Ricardo sintió un temblor en su interior. Las palabras del desconocido reverberaban y alcanzaban su corazón. El pánico cobró vida. «¿Qué demonios está pasando?», gritó Javier, su autoridad resonando en la multitud. Pero el hombre no escuchaba. Él hizo clic en el teléfono, cargando un video. Las imágenes giraban, y cuando comenzó a proyectarse, el aire se volvió helado. Era Sofía, pero no en la calle, no con los trillizos. Era ella en una habitación oscura, rodeada de hombres que discutían, una conversación que implicaba dinero, una conexión con la desaparición de niños. «No es su madre», gritó el desconocido, mirando hacia Sofía. El corazón de Ricardo se detuvo. «No puede ser». Su mente exigía respuestas que no podía encontrar. Sofía lo miraba, su rostro en shock, buscando alguna señal de apoyo, pero él se sentía atrapado en un mundo donde la verdad era un laberinto y él se había perdido en la oscuridad. «No, eso es una trampa», gritó Sofía, rompiendo el silencio, su voz desgarrada. Pero cada palabra que decía se mezclaba con la decepción en los ojos de la multitud. Su madre se quedó paralizada, sus manos temblando. «¿Es verdad, Sofía? ¿Qué relación tienes con todo esto?». El tiempo pareció romperse. Cada segundo se sentía eterno. La multitud enmudeció. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Ricardo sintió algo que le hizo tambalear. No solo Sofía estaba bajo ataque, él también. A medida que las imágenes mostraban a Sofía vinculada a algún oscuro secreto, una revelación atravesó su mente. En el fondo, sabía que su madre podría haber estado involucrada en algo similar. Un susurro del pasado olvidado, una conexión que había mantenido oculta. De repente, un ruido fuerte cortó el aire. Un disparo resonó, el sonido desgarrador de una vida cortada. La multitud gritó, y en un instante, el caos se apoderó de todo. «¡Cúbranse!», alguien gritó, mientras el aire se llenaba de gritos y el pánico se desataba. Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba. En medio del caos, Sofía, con un reflejo de decisión en su rostro, se abalanzó hacia los niños. Y en ese momento, todo cambió. La verdad, los secretos, las mentiras, todo se mezcló con la vida y la muerte de esa forma que solo lo dramático puede hacer. «¿Qué demonios está pasando?», pensó, perdido entre la tragedia y la lucha desesperada por el amor. Mientras todo giraba y se sumía en la locura,
Una certeza golpeó su mente como un trueno. Los lazos que creía conocer estaban a punto de romperse. ¿Era Sofía una víctima o la culpable? ¿Podría su propia madre estar implicada en este horror? La respuesta podría sellar su destino. El disparo resonó en el aire como un trueno desgarrador, rompiendo el caos estridente. La multitud retrocedió, gritando, como si el tiempo se hubiera congelado. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, mientras sus ojos se fijaban en Sofía, quien de repente se quedó paralizada. En su mirada había una desesperación profunda, un reflejo del horror que se desataba a su alrededor. Un instante antes, Sofía estaba tratando de proteger a sus hijos, y ahora estaba en el centro de un tiroteo. ¡Sofía!, gritó Ricardo, su voz desgarrada, pero el ruido del pánico lo ahogaba. La figura del desconocido se desvaneció en la confusión. Los gritos de los niños antagonizaban su corazón. ¿Dónde están mis hijos?, preguntó, mirando frenéticamente por el tumulto. El rostro de Sofía se iluminó de terror mientras ella buscaba a sus trillizos en el caos. Quería correr hacia ellos, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. En un giro repentino, el desconocido se acercó a ella de nuevo, su mirada frenética. «Eres una mentirosa», soltó entre jadeos, acercándose demasiado. La gente comenzó a murmurar, algunos decididos a ayudar, otros temerosos. «Di la verdad», exigió, gesticulando con los brazos como un hombre al borde de la locura. «Soy su madre», exclamó Sofía, su voz temblando. Un nudo se formó en la garganta de Ricardo, mientras se debatía entre la necesidad de confiar en ella y la confusión que lo envolvía. Y entonces, un brillo oscuro cruzó la mirada de ella. Fue tan fugaz, pero él lo vio, lo sintió. No puede ser. Y entonces todo se descompuso. Un estruendo fuerte precedió a otro disparo. Esta vez no fue un sonido vacío. Era un grito desgarrador de Sofía. Ella se había desplomado, cayendo al suelo. Ricardo no podía respirar. Las caras que antes lo rodeaban ahora eran sombras, distorsiones de la realidad que enrollaba su mundo a su alrededor. «¡Mamá!», gritó un niño pequeño que apareció de repente, su expresión llena de terror. Era uno de los trillizos, y justo detrás de él los otros niños emergieron, y el corazón de Ricardo se desbordó de alivio. Pero esa sensación se desvaneció al ver la sangre manchar el suelo, una mancha roja que se fue expandiendo, un oscuro pronóstico de tragedia. Sofía se retorcía, sus ojos reflejaban el pánico e incertidumbre. El caos reinó. La multitud gritó y se movió en desbandada, temiendo una posible segunda balacera. La policía finalmente llegó, y la imagen de su hermano Javier, rodeado de oficiales, fue como un hachazo en su pecho. «¡Detén a esa mujer!», gritó. Ricardo lo miró. El vacío se apoderó de su pecho. La tensión lo desgastaba. No había tiempo. «Sofía, aguanta», suplicó, arrodillándose junto a ella, la sangre corriendo fría y rápida. «Tienes que decirme la verdad», exigió, buscando en su rostro respuestas que parecían desvanecerse. El horror de la escena llenaba el aire, cada sonido golpeando como un puñetazo. Aquella calle había dejado de existir. Solo quedaba el largo, doloroso proceso de revelaciones ocultas. «No soy lo que dicen», dijo Sofía, su respiración cortada. «Ricardo, escucha, esto es más grande de lo que crees». Y entonces sacó de su chaqueta un pequeño USB, temblando, como si llevara el peso del mundo. «Dentro hay pruebas». Pero antes de que pudiera añadir más, su cuerpo se fue debilitando. La multitud se había apartado. Un silencio pesado cayó. Ricardo miró la puerta entreabierta del coche patrulla de su hermano, un rostro lleno de mezcla de dolor y confusión. Sintiéndose como si todo se desmoronara alrededor, levantó el USB. El dilema de la confianza le aplastaba el pecho, pero una luz de esperanza brillaba en medio del caos. «¿Qué sabes realmente?», susurró entre el terror, mientras sus ojos se encontraban.
una esfera de conspiración pululando entre ellos. El mundo en el que creía estaba colapsando como un castillo de naipes, y Sofía estaba en el centro de esa tormenta. «Oh, haré tiempo para esto», dijo una de las oficiales. «¡Aguanten a la mujer!». Pero antes de que pudiera intervenir, un grito desgarrador resonó hacia el exterior. «¡El niño se ha ido!», se oyó desde atrás. Una sensación de pánico arrollador los envolvió nuevamente. ¿Se referían a Mateo? No, todo había cambiado. Sofía, ahora en los brazos de Ricardo, lo miraba con una mezcla de desesperación y una súplica. Justo cuando pensó que todo había llegado a su clímax, la gente comenzó a llorar. Un pequeño en sus brazos podía ser crucial para la verdad. La voz temblorosa de Sofía fue la única paz que existía. «Todo puede cambiar, pero solo si crees en mí». La muchedumbre palpitó, pero de repente el desconocido apareció de nuevo, su mirada más oscura que nunca. «Ella no es la madre», clamó, su rostro pálido reflejando una verdad aterradora. «Es una impostora», anunció, y el mundo de Ricardo se tambaleó de nuevo. El caos creció en un instante, y solo un pensamiento quedó claro en su mente. Si Sofía era realmente la impostora, ¿qué papel jugaba él en todo esto? La verdad, una sombra, acechaba en el aire. El USB tembló entre sus manos. Aquella historia no se había terminado. ¿Qué revelaría realmente? Y lo más importante, ¿quién era realmente Sofía? Con el caos desatado a su alrededor, la oscuridad comenzaba a desvelarse. El disparo resonó en el aire como un trueno desgarrador, rompiendo el caos estridente. La multitud retrocedió, gritando, como si el tiempo se hubiera congelado. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras sus ojos se fijaban en Sofía, quien de repente se quedó paralizada. En su mirada había una desesperación profunda, un reflejo del horror que se desataba a su alrededor. Un instante antes, Sofía estaba tratando de proteger a sus hijos, y ahora estaba en el centro de un tiroteo. «¡Sofía!», gritó Ricardo, su voz desgarrada, pero el ruido del pánico lo ahogaba. La figura del desconocido se desvaneció en la confusión. Los gritos de los niños antagonizaban su corazón. «¿Dónde están mis hijos?», preguntó, mirando frenéticamente por el tumulto. El rostro de Sofía se iluminó de terror, mientras ella buscaba a sus trillizos en el caos. Quería correr hacia ellos, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. En un giro repentino, el desconocido se acercó a ella de nuevo, su mirada frenética. «Eres una mentirosa», soltó entre jadeos, acercándose demasiado. La gente comenzó a murmurar, algunos decididos a ayudar, otros temerosos. «Di la verdad», exigió, gesticulando con los brazos como un hombre al borde de la locura. «Soy su madre», exclamó Sofía, su voz temblando. Un nudo se formó en la garganta de Ricardo, mientras se debatía entre la necesidad de confiar en ella y la confusión que lo envolvía. Y entonces, un brillo oscuro cruzó la mirada de ella. Fue tan fugaz, pero él lo vio, lo sintió. No puede ser. Y entonces, todo se descompuso. Un estruendo fuerte precedió a otro disparo. Esta vez no fue un sonido vacío. Era un grito desgarrador de Sofía. Ella se había desplomado, cayendo al suelo. Ricardo no podía respirar. Las caras que antes lo rodeaban ahora eran sombras, distorsiones de la realidad que enrollaba su mundo hacia alrededor. «¡Mamá!», gritó un niño pequeño que apareció de repente, su expresión llena de terror. Era uno de los trillizos, y justo detrás de él los otros niños emergieron, y el corazón de Ricardo se desbordó de alivio. Pero esa sensación se desvaneció al ver la sangre manchar el suelo, una mancha roja que se fue expandiendo, un oscuro pronóstico de tragedia. Sofía se retorcía, sus ojos reflejando el pánico e incertidumbre. El caos reinó, la multitud gritó y se movió en desbandada, temiendo una posible segunda balacera. La policía finalmente llegó, y la imagen de su hermano Javier rodeado de oficiales fue como un hachazo en su pecho. «¡Detén a esa mujer!», gritó. Ricardo lo miró. El vacío se apoderó de su pecho.
La tensión lo desgastaba. No había tiempo. «Sofía, aguanta», suplicó arrodillándose junto a ella, la sangre corriendo fría y rápida. «Tienes que decirme la verdad», exigió, buscando en su rostro respuestas que parecían desvanecerse. El horror de la escena llenaba el aire, cada sonido golpeando como un puñetazo. Aquella calle había dejado de existir. Solo quedaba el largo, doloroso proceso de revelaciones ocultas. «Oh, no soy lo que dicen», dijo Sofía, su respiración cortada. «Ricardo, escucha. Esto es más grande de lo que crees». Y entonces sacó de su chaqueta un pequeño USB, temblando, como si llevara el peso del mundo. «Dentro hay pruebas». Pero antes de que pudiera añadir más, su cuerpo se fue debilitando. La multitud se había apartado. Un silencio pesado cayó. Ricardo miró la puerta entreabierta del coche patrulla de su hermano, un rostro lleno de mezcla de dolor y confusión. Sintiéndose como si todo se desmoronara alrededor, levantó el USB. El dilema de la confianza le aplastaba el pecho, pero una luz de esperanza brillaba en medio del caos. «¿Qué sabes realmente?», susurró entre el terror mientras sus ojos se encontraban, una esfera de conspiración pululando entre ellos. El mundo en el que creía estaba colapsando como un castillo de naipes, y Sofía estaba en el centro de esa tormenta. «No, esto no puede estar sucediendo», pensó Ricardo, su corazón golpeando fuerte como un tambor. En ese instante, la multitud se convulsionó nuevamente, y un grito resonó. «Es un engaño, no la dejen escapar». Fue un grito de otro hombre, su voz llena de furia. Todos miraron hacia él, un desconocido más, que de repente se abalanzó sobre Sofía. Ricardo sintió que el aire se cortaba. Las manos del hombre rodearon al niño más pequeño, uno de los trillizos, intentando llevárselo. «Suéltalo», gritó Ricardo, abalanzándose hacia ellos. Pero en un giro inesperado, un grupo de hombres delgados surgió de la multitud. Todos llevaban la misma chaqueta con un logo, que Ricardo reconocía de noticias pasadas, una red de tráfico de personas. «Atrápenla», ordenó uno, empujando a la gente. El caos volvía a desatarse, y la visión de Sofía gritando y luchando por sus hijos se convirtió en una pesadilla palpable. Pudo ver a su hermano Javier ordenando a los oficiales actuar, pero el tiempo parecía haberse detenido en un momento crítico. Ricardo era un torbellino de emociones en medio del colapso. Sin pensarlo, se lanzó al frente, pero los hombres se habían dispersado, llevándose al niño. «Esos son los que se llevan a los niños. Busquen a esos hombres», rugió Javier, mientras tentativas eran hechas para contener a la multitud. Y fue entonces cuando un nuevo giro descabaló todo. Uno de los hombres, antes de desaparecer, se volvió hacia Sofía y con una sonrisa cínica dijo: «El hombre que creías muerto está vivo. Tu secreto no se queda aquí». El mundo de Ricardo se detuvo. La cabeza le dio vueltas. «¿Qué?», su mente gritaba en silencio. Recordó la historia de su madre, un accidente. Sofía, pálida, se quedó helada. Una corriente de confusión y horror cruzó su rostro. «No, tú no puedes hacer esto», chilló, pero su voz parecía romperse. «Tú no sabes nada». Pero el eco de la verdad resonó en el corazón de Ricardo. El dado había sido tirado. La desesperación dio paso al terror. En un instante, todo cambió. Sofía no era la única con secretos. Ricardo sintió el frío, el sudor en su frente. Todo lo que creía, un engaño. Enfrentó a Sofía. «¿Quién eres realmente?». Y mientras ella lo miraba, el aire se volvió denso, atrapado en una red de mentiras y revelaciones. Los niños miraban hacia ellos, sin entender el horror que los rodeaba. «¿Qué haremos ahora?», pensó Ricardo, enfrentando un laberinto del que parecía no haber salida. El futuro se desdibujaba mientras el eco de las palabras del extraño retumbaba en su mente. ¿Quién estaba vivo? ¿Y qué quería decir realmente con aquello? La noche caía sobre la ciudad,
dejando preguntas sin respuesta. La multitud estalló en un descontrol absoluto. Los gritos resonaban, y los hombres con chaquetas comenzaron a avanzar entre la confusión. Ricardo se sentía atrapado en un tornado de incertidumbre. Sofía estaba en el suelo, su mirada perdida en un abismo de terror. «¿Qué has hecho, Sofía?», pensó, su mente intentando reconciliar todo lo que había visto, todo lo que había oído. De repente, el aire se volvió más denso, como si una sombra cayera sobre ellos. Un aplauso ensordecedor rompió la tensión, y todos los ojos se turnaron hacia un hombre que había emergido de la multitud. Vestía un traje negro. Un rostro afilado con ojos irradiaban una intensidad inquietante. «Yo tengo la respuesta», gritó, su voz dominando sobre el caos. La gente se estremeció. El murmullo se detuvo. «¿Quién eres?», preguntó Javier, su rostro tenso, lidiando con la creciente incertidumbre. Ricardo sintió que el tiempo se estiraba. El hombre sonrió, pero era una sonrisa fría, como el hielo. «Soy el que conoce la verdad», respondió, dando un paso hacia adelante. «Sofía no es quien dicen que es». Las palabras resonaron en el aire, como un golpe, y todos contuvieron la respiración. Sofía miró al hombre con incredulidad, sus labios temblando. «¿Qué sabes de mí?», inquirió, su voz apenas un susurro. «Más de lo que piensas», dijo el hombre misterioso, acercándose lo suficiente para que su aliento se sintiera helado. «Tu pasado tiene secretos que ni tú misma conoces». En ese instante, la atmósfera se hizo electrificante. El aire crujía con revelaciones ocultas, y Ricardo sintió cómo el miedo lo envolvía. «No puedes», gritó Sofía, pero su voz ya parecía débil. El hombre, ignorándola, sacó algo de su bolsillo. Era un pequeño dispositivo, algo que parecía un pendrive. «¿Alguien quiere escuchar lo que dice la grabación?», siguió, y la multitud se abalanzó, voces murmurando. «¿Qué grabación?». Ricardo sintió que su corazón se aceleraba. «No, esto no puede estar pasando», pensó. El hombre presionó un botón, y la grabación comenzó a sonar, una voz masculina resonando. «Si estás escuchando esto, es porque hemos llegado demasiado lejos. Sofía, tú no eres la madre que pretendes ser. Hiciste un trato con nosotros». La multitud estalló una vez más, las voces enloqueciendo. Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba. La risa burlona del hombre se alzó por encima del ruido. «Es una impostora, un peón en un juego mucho más grande». Sofía tembló, su rostro blanco, lágrimas cayendo de sus ojos. «¡No!», gritó, pero su voz quedó ahogada. «¡Páralo!», rugió Ricardo, lanzándose adelante, solo para ver a Sofía desplomarse de rodillas. «¡Espera!», pero fue demasiado tarde. El pánico había crecido. Y justo cuando pensó que todo estaba perdido, un susurro emergió del dispositivo. «Cain más, si no me liberas habrás condenado a todos». La puerta se abrió, y un hombre conmocionado entró, su cara marcada por el miedo. «¡Papá!». El rostro de Ricardo se plasmó en desdén. ¿Qué? No podía procesar lo que estaba viendo. Era Mateo, el niño que había sido perdido, el hijo que todos habían creído desaparecido. «Él no es el único que ha estado oculto», continuó el hombre misterioso. «Acabo de traer al resto de los niños». La multitud estalló en un caos total, un griterío, un altercado entre la confusión y el horror. La verdad estaba expuesta. Todo se derrumbaba. Las identidades se transformaban, y la historia, tal y como la conocían, cambió de dirección en un instante. Ricardo se sentía mareado. ¿Mateo era realmente hijo de Sofía? ¿Y ese hombre, su padre? Las conexiones comenzaron a entrelazarse, y dentro de su pecho, el miedo lo ahogaba. La pieza fundamental que arruinaría todo lo que creía saber. Y así, mientras Sofía imploraba por comprensión, Ricardo se dio cuenta de que la pregunta que resuena en su mente no era solo sobre la verdad de Sofía, era sobre su propia vida, la historia familiar que había mantenido oculta durante tanto tiempo. ¿Qué otro secreto estaba a punto de brotar en el momento menos esperado?
A medida que la multitud se desmoronaba, la historia clamaba por su revelación, y cada respuesta traía consigo un nuevo enigma. La multitud estalló en un descontrol absoluto. Los gritos resonaban y los hombres con chaquetas comenzaron a avanzar entre la confusión. Ricardo se sentía atrapado en un tornado de incertidumbre. Sofía estaba en el suelo, su mirada perdida en un abismo de terror. «¿Qué has hecho, Sofía?», pensó, su mente intentando reconciliar todo lo que había visto, todo lo que había oído. De repente, Ela vestía un traje negro, un rostro afilado con ojos que radiaban una intensidad inquietante. «Yo tengo la respuesta», gritó, su voz dominando sobre el caos. La gente se estremeció, el murmullo se detuvo. «¿Quién eres?», preguntó Javier, su rostro tenso, lidiando con la creciente incertidumbre. Ricardo sintió que el tiempo se estiraba. El hombre sonrió, pero era una sonrisa fría, como el hielo. «Soy el que conoce la verdad», respondió, dando un paso hacia adelante. «Sofía no es quien dicen que es». Las palabras resonaron en el aire como un golpe, y todos contuvieron la respiración. Sofía miró al hombre con incredulidad, sus labios temblando. «¿Qué sabes de mí?», inquirió, su voz apenas un susurro. «Más de lo que piensas», dijo el hombre misterioso, acercándose lo suficiente para que su aliento se sintiera helado. «Tu pasado tiene secretos que ni tú misma conoces». En ese instante la atmósfera se hizo electrificante. El aire crujía con revelaciones ocultas, y Ricardo sintió cómo el miedo lo envolvía. «No puedes», gritó Sofía, pero su voz ya parecía débil. El hombre, ignorándola, sacó algo de su bolsillo. Era un pequeño dispositivo, algo que parecía un pendrive. «¿Alguien quiere escuchar lo que dice la grabación?», siguió, y la multitud se abalanzó, voces murmurando. «¿Qué grabación?». Ricardo sintió que su corazón se aceleraba. «No, esto no puede estar pasando», pensó. El hombre presionó un botón y la grabación comenzó a sonar, una voz masculina resonando. «Si estás escuchando esto, es porque hemos llegado demasiado lejos. Sofía, tú no eres la madre que pretendes ser. Hiciste un trato con nosotros». La multitud estalló una vez más, las voces enloqueciendo. Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba. La risa burlona del hombre se alzó por encima del ruido. «Es una impostora, un peón en un juego mucho más grande». Sofía tembló, su rostro blanco, lágrimas cayendo de sus ojos. «No», gritó, pero su voz quedó ahogada. «¡Páralo!», rugió Ricardo, abalanzándose hacia ella, solo para ver a Sofía desplomarse de rodillas. «¡Espera!». Pero fue demasiado tarde. El pánico había crecido. Y justo cuando pensó que todo estaba perdido, un susurro emergió del dispositivo. «Cain más. Si no me liberas, habrás condenado a todos». La puerta se abrió y un hombre conmocionado entró, su cara marcada por el miedo. «Papá». El rostro de Ricardo se plasmó en desdén. ¿Qué? No podía procesar lo que estaba viendo. Era Mateo, el niño que había sido perdido, el hijo que todos habían creído desaparecido. «Él no es el único que ha estado oculto», continuó el hombre misterioso. «Acabo de traer al resto de los niños». La multitud estalló en un caos total, un griterío, un altercado entre la confusión y el horror. La verdad estaba expuesta, todo se derrumbaba. Las identidades se transformaban y la historia, tal y como la conocían, cambió de dirección en un instante. Ricardo se sentía mareado. ¿Mateo era realmente hijo de Sofía? ¿Y ese hombre, su padre? Las conexiones comenzaron a entrelazarse, y dentro de su pecho el miedo lo ahogaba. La pieza fundamental que arruinaría todo lo que creía saber. Y así, mientras Sofía imploraba por comprensión, Ricardo se dio cuenta de que la pregunta que resuena en su mente no era solo sobre la verdad de Sofía, era sobre su propia vida, la historia familiar que había mantenido oculta durante tanto tiempo. ¿Qué otro secreto estaba a punto de brotar en el momento menos esperado? A medida que la multitud se desmoronaba, la historia clamaba por su revelación,
y cada respuesta traía consigo un nuevo enigma. En medio del caos, un grito desgarrador resonó. El niño se ha ido, se oyó desde atrás. Ricardo se volvió, el terror inundando su rostro. Jamás había visto la desesperación como en esos ojos. Todos comenzaron a buscar entre la multitud, a gritar, pero el caos había devorado todo sentido de orden. «Mateo», gritó el hombre, desesperado, mientras el rostro de Sofía se tornaba pálido. De pronto, entre el tumulto, Ricardo vio a una figura escabullirse entre las sombras. Sin pensarlo, se lanzó hacia ella, y en ese instante toda la verdad estalló. Era un niño más, con una mirada que lo atravesó. «¡Mamá!», gritó. La tensión se volvió insoportable. «¿Qué está pasando?», se preguntó Ricardo. Esa voz resonaba en sus oídos, reviviendo un dolor que creía enterrado. Y entonces, en una fracción de segundo, todo cambió. La figura que se escondía se volvió, revelando no solo a Mateo, sino a otros niños, todos con rostros pálidos y ojos llenos de miedo. Al frente, un pequeño niño vestía una camiseta de Superman, y sus ojos eran un espejismo del pasado que Ricardo había olvidado. «Tú eres mi papá». El grito atravesó la multitud. Todo se congeló. La mirada de Ricardo se llenó de horror, confusión y asombro. «No puede ser». Un vértigo lo golpeó y en ese instante la verdad se transformó en una tormenta que arrasaba a él y a todos a su alrededor. ¿Era posible? ¿Era realmente él? La historia que creía conocer se desdibujaba ante sus ojos, y ahora se enfrentaba a la revelación más devastadora de todas, el secreto que había guardado su madre durante años, ese oscuro pasado que nunca imaginó. La madre y Sofía lo miraban, con un miedo palpable. La línea entre héroe y villano se difuminaba, y el misterio se volvía un eco doloroso. ¿Quién era realmente Sofía? ¿Y qué había hecho para que todo esto terminara así? La respuesta estaba a punto de desencadenar una serie de eventos desgarradores que insinuaban que nada volvería a ser igual. ¿Hacia dónde se dirigía ahora la verdad? Las luces de la ambulancia parpadeaban y resonaban en la noche como un eco de la desesperación. Ricardo se arrodilló junto a Sofía, quien, el pánico se apoderó de él mientras el rostro de la multitud se volvía un borrón. El niño que había gritado «mamá» ahora se aferraba a su pierna, los ojos llenos de terror y preguntas a las que no podía responder. «¿Dónde están mamá y papá?» «Sofía, aguanta», gritó Ricardo, el dolor atravesando su pecho. Las palabras salían a raudales, pero era como intentar atrapar agua con las manos. Javier, su hermano uniformado, llegó corriendo, la grandeza de la situación estampada en su rostro. «Llamen una ambulancia, ahora». El aire cargado de tensión se llenaba de murmullos. Las palabras de aquel hombre misterioso seguían resonando en la mente de Ricardo. Sofía era una impostora. Pero, ¿qué significaba eso realmente? «Creeré en ti», se obligó a susurrar, incluso cuando la imagen de los niños lo asaltaba. El fuego en su interior no permitía que la duda lo consumiera por completo. Los paramédicos arribaron y empezaron a atender a Sofía. Los niños, incluidos Mateo y los trillizos, observaban desde la distancia, sus pequeños rostros reflejando una mezcla de miedo e incertidumbre. «Todo va a estar bien», les decía Ricardo, aunque las palabras le dolían, porque no sabía si eran ciertas. Mientras los paramédicos trabajaban, Javier se volvió hacia Ricardo, sus ojos enfrentando la tormenta de confusión. «¿Qué está pasando aquí, hermano?». Ricardo finalmente se enfrentó a la verdad que había estado evitando. «Sofía, ya puente. No sé qué es lo que realmente es, pero me necesita. Los niños la necesitan. Esa conexión, ese hilo del que habrías creído que estaba atado a la desesperación, se sentía más fuerte que cualquier sospecha». Las luces de la ambulancia iluminaban su rostro cuando Sofía logró hablar. Su voz era un susurro quebrado pero lleno de determinación. «Ricardo, no soy una criminal. Lucha por los niños». Sus ojos, antes llenos de terror, ahora brillaban con una especie de esperanza. En algún rincón de su ser,
Había una verdad mayor a la suma de sus partes. El sonido de sirenas resonaba en la distancia. La vida en la calle había sido paralizada, pero en medio de ese horror, la verdad empezó a revelarse. El hombre del traje negro seguía observando, y con un movimiento rápido se escabulló entre la multitud. «Es hora de descubrirlo todo», pensó Ricardo, mientras su voz temblaba, pero se llenaba de un nuevo propósito. Tenía algo que proteger. Mientras Sofía era llevada a la ambulancia, él tomó a los niños de la mano. «Vengan, vamos a encontrar respuestas». La multitud se encontraba al borde de la locura, pero él estaba decidido. Tenía que entender el misterio detrás de Sofía, y tras él, una nueva vida parecía dibujarse. El rostro de la desesperación corría en paralelo a las respuestas que dejaban huellas. Todos ellos estaban atados más allá de lo que podían imaginar. La verdad saldría a la luz. «Esto no se acaba aquí», gritó Ricardo, no solo hacia la multitud, sino también hacia sí mismo. «Es el momento de descubrir lo que hay detrás de cada sombra». El compromiso de buscar respuestas se encendió en su pecho. Con los niños a su lado, se dirigieron hacia la oscuridad del futuro, seguros de una cosa: la búsqueda de la verdad apenas había comenzado. La conexión entre ellos resistiría cualquier tormenta. Pero al final del camino, ¿qué secretos se revelarían? ¿Quiénes eran realmente Sofía y su pasado? Antes de despedirme, necesito que te actives y te suscribas inmediatamente al canal para que no te pierdas ninguna de las próximas historias exclusivas. Este es el momento para mostrar tu apoyo. Apriete el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Y por favor, inunda los comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de Apo.